Hola a todos, mi nombre es María del Pino, trabajo en el campo de la salud en el Medical Center de Houston y hoy estoy súper entusiasmada con la presentación que os traigo. Es un artículo científico publicado en la Asociación Americana de Psicología que habla de por qué la gente tiene creencias irracionales. Es súper interesante, escúchalo hasta el final. Pues este artículo, que son de los doctores Barlow y Newberg, de la Universidad Estatal de Arizona, empieza diciendo que en el 2011 se dijo que Barack Obama había nacido en África. Esto se ha desmentido, se ha comprobado que no es cierto, se ha visto la partida de nacimiento del expresidente americano. Además, bueno, durante la pandemia del COVID se dijo, bueno, pues que era todo como un complot, que había como algo oscuro detrás. Y esto no son las únicas creencias irracionales que hemos visto. De hecho, se ha hecho un estudio por el doctor Brennan en el 2019 que dice que el 40% de los americanos creen más en la religión que en los artículos y en los datos científicos. Creer en información falsa e ilógica no es nuevo. A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido ideas como que si comías esto podías tener más suerte, si hacías lo otro puedes tener mala suerte. Bueno, de toda la vida de Dios, ¿no? Pasar por debajo de una escalera trae mala suerte. Si se te cruza un gato negro, trae mala suerte. Hay muchísimas creencias culturales que no tienen ninguna base científica y la gente las cree, y no solamente las cree, sino que la transmite de generación en generación. Existen varias teorías de por qué la gente cree, y no solamente cree, divulga pensamientos ilógicos y que no tienen ningún fundamento científico. La primera teoría, en la cual yo no creo, es que hay algún problema cognitivo en la mente de estas personas. Vamos, que son tontos. O sea, yo no apoyo esta teoría. A mí me gusta más la segunda teoría, que dice que es la manera de, pues que todos tenemos maneras de procesar y de entender el mundo, lo cual es cierto. Al fin y al cabo, todos interpretamos nuestro entorno a través de los sentidos y le damos un significado a aquello que vemos, a aquello que escuchamos, a aquello que sentimos en función de nuestras creencias, de nuestras ideas, de nuestro conocimiento y también en función de nuestras experiencias previas. Entonces, pues estas diferencias entre nosotros pues puede dar lugar a que hayan diferentes opiniones y muchas de ellas pues sean falsas e ilógicas. Otra teoría dice que la gente no cree en la ciencia, que estas personas no creen en la ciencia porque lo que dicen va en contra de creencias arraigadas que ellos ya tenían previamente, ¿no? Por ejemplo, gente que niega el calentamiento global o niega que la Tierra es redonda. Aunque hay datos y está totalmente corroborado que estas cosas existen, hay gente que sigue sin creer en ello. Y es que, se puede decir que a lo mejor son personas especialmente testarudas, ¿no? Que no, va en contra de sus creencias, pues eso, más arraigadas y más estrictas que tienen. La verdad es que este es un tema muy interesante por varias razones. A ver, es cierto que hoy en día vivimos en una sociedad donde con la inteligencia artificial muchas veces cuesta diferenciar lo que es la realidad de la ficción. Eso es cierto. Pero hablando de estas personas que no creen en la ciencia y tienden más a creer en cosas ilógicas y falsas y además a difundirlas, es muy interesante porque estas personas no es que ignoren lo que la ciencia dice, más bien son escépticos hacia lo que la evidencia científica muestra. Es especialmente interesante porque normalmente está ligado a eventos como muy catastróficos, como
algo que realmente hace sentir a la gente como impotente y mal. Y por supuesto son cosas difíciles de demostrar, ¿verdad? Entonces es especialmente interesante el por qué la gente cree en cosas que no son ciertas, cuando en el fondo es algo que en realidad crea como miedo, inseguridad y malestar en general. Pues, o sea, el tema es que independientemente de todo, la razón principal es un tema social. Hay un fuerte componente de relación unos con otros detrás de estas ideas ilógicas que se transmiten fácilmente y que se propagan fácilmente por la sociedad. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo va a tener falsas ideas algo que ver con cómo nos relacionamos unos con otros? Bueno, pues en realidad mucho. El tener un tipo de idea, un tipo de opinión te hace pertenecer a un grupo. Y contra más rocambolesca sea esta idea, es como un grupo más exclusivo, tiene como un estatus más importante, porque no hay mucha gente que comparta esta idea. Entonces, luego además cuando, bueno, de toda la vida de Dios ha dicho que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Cuando estás con otras personas que piensan como tú, si además o sea, te has hecho como muy experto en el tema, porque, o sea, no creo que en la gran mayoría de ocasiones la gente crea o cree ideas falsas sabiendo que son falsas, o sea, realmente ellos piensan que eso es cierto y lo propagan como algo cierto. O sea, ellos creen en ello y han racionalizado esta idea, o sea, para ellos tiene sentido. Y cuando hablas sobre esto que ya has razonado previamente y que tienes un argumento dentro de tu grupo que comparten la misma opinión, pues bueno, pues te hace sentir como parte de ese grupo. Tiene que ver también con el ego y con la necesidad que tenemos como humanos de pertenecer a una sociedad. También se propagan ideas falsas para crear para crear grupos. O sea, los grupos se crean cuando este número de personas tienen un objetivo en común. Entonces, esta idea falsa crea grupo de personas que defienden una causa y por lo tanto se unen más. O sea, es un factor social muy importante. Así se han independizado numerosos territorios o han llegado a ser reyes y presidentes del gobierno muchísimas personas, ¿no? A base de demagogia. Eso es muy habitual en el campo político. De hecho, la más habitual, o sea, si un presidente, una presidenta del gobierno quiere ganar, lo mejor que le puede decir a la gente es que va a ganar más dinero, ¿no? Este es muy habitual, ¿no? Si me votáis a mí y si apoyáis mi idea, vais a ganar más dinero, vais a vivir como muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, el difundir estas ideas falsas pues crea un grupo, crea una misión, un objetivo. Además, es muy importante el hecho de que la idea sea algo fuerte, ¿no? Algo que toque la fibra de la gente. De hecho, si ves las noticias, la gran mayoría son como muy morbosas y como muy, bueno, pues que llamen muchísimo la atención, ¿no? Contra más llama la atención, más vende bueno, porque al fin y al cabo los medios de comunicación son un negocio, ¿no? Como otro cualquiera. Entonces, bueno, pues tienen que vender noticias muy extravagantes y si no lo son, pues explicarlas de manera muy llamativa, pues bueno, pues para captar la atención del público y es lo que demanda la gente. O sea, la gente demanda noticias e información cierta o no que llame la atención y que dé para hablar en su grupo de amigos, en su comunidad y en el grupo de personas a los que pertenecen. Bueno, ¿y cuál es el coste que tiene para las personas estas
ideas falsas e ilógicas. Bueno, pues a nivel individual prácticamente ninguno. Por ejemplo, en el caso del calentamiento global, independientemente, o sea, la gente que no cree en el calentamiento global vive igual de feliz, o sea, de hecho más, ¿no? Porque en el mundo en el que ellos viven no hay ningún problema. Pero claro, a nivel colectivo sí que es un problema, porque si no hacemos las cosas bien, pues el mundo va a seguir calentándose y el problema pues va a ir en aumento, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel de sociedad global, pues sí que tiene, por supuesto, tiene una implicación muy importante estas ideas falsas. ¿Qué se puede hacer con todo esto del mundo en el que vivimos tan mediático, con tantísima información, donde es difícil también diferenciar lo que es realidad de lo que es ficción, qué creer, qué no creer? Bueno, pues en primer lugar es importante no polarizar. En un mundo en el que cada vez estamos más polarizados, izquierda, derecha, bueno, malo, los puntos medios son importantes, porque no hay nada 100% cierto, ni siquiera este artículo. O sea, todo tiene sus pros, sus contras, aún no lo sé y aún tenemos más que estudiar y descubrir. Entonces, todo lo que sea polarización es importante contrastarlo y corroborarlo y buscar más información, porque siempre, o sea, hay que acercar puntos. Hay que acercar puntos de izquierda y derecha, hay que acercar puntos de bueno y malo a regular y hay que siempre ponernos más en entornos céntricos y si no, verificar esa información, corroborarla, buscar más información. Es cierto que la ciencia puede ser difícil. O sea, no todo el mundo se va a poner a leer artículos científicos porque tienen un lenguaje muy complejo, generalmente involucran estadísticas complejas y entonces puede ser difícil de entender. Pero leer páginas bueno, pues, de organizaciones no gubernamentales, o sea, páginas serias y contrastadas de información. Independientemente, o sea, y no me refiero a las noticias, a la televisión y demás, porque como he explicado anteriormente, tienen un conflicto de interés, ¿verdad? Ellos quieren vender, entonces te va a vender lo más llamativo y lo que llame más la atención, ¿no? Y si la noticia es mediocre, pues te la va a vender de manera que parezca súper espectacular. Buscar información, bueno, utilizar tu criterio para buscar información no de la primera página web que te sale en el buscador, sino, bueno, pues información seria y contrastada que verifique esas creencias tan extremas, ¿verdad? Para hacerlas un poquito más céntricas y si no, pues para hacerlas desde un punto más crítico, porque siempre hay un sí pero no. Gracias por tu atención, comparte este vídeo si te ha parecido interesante, sígueme, en fin, todas estas cosas que decimos en las redes sociales. Que vaya bien.